En la historia de nuestro continente se puede entrar por muchas puertas y así conocer la vida pasada y presente de sus pueblos. Hoy, The History Channel nos hace una propuesta diferente. Entrar por una puerta no menos importante, la puerta de la cocina. Así podremos conocer algunas de las muchas historias que identifican a nuestra tierra, a nuestra gente. Soy Luigi Aicardi para The History Channel. Estamos en Medellín, capital de Antioquia, uno de los 32 departamentos de Colombia ubicado al noroeste del país. Por su número de habitantes y por su economía, se ubica como la segunda ciudad de Colombia. Rodeada por montañas que le dan un clima privilegiado todo el año, Medellín se ha ganado fama como la ciudad de la eterna primavera. Tierra de los paisas, apócope de paisano, los oriundos de la región aportan su regionalismo a la identidad de Colombia, una nación que se expresa y se reconoce por la variedad de formas en que su pueblo manifiesta su manera de ser. La bandeja paisa también es conocida como bandeja montañera o bandeja de arriero. Y por haberse extendido su consumo por toda Colombia, se le reconoce como protagonista de la gastronomía nacional. Hola, buenas. Necesito, por favor, plátano maduro y aguacate también. Muchas gracias. Hola. Hola. Necesito, por favor, frijoles cargamanto de estos, del rojo, y arroz. ¿Y huevos? ¿No vas a llevar huevos para la bandeja paisa? ¿Huevos? No, pero la persona que me encargó estas compras no me pidió huevos. Pero bueno, por si cualquier cosa llevemos. Este pequeño valle de la cordillera central colombiana a lo largo de la historia ha tenido diferentes nombres. Cuando llegaron los españoles, pues la llamaron o el Valle de San Bartolomé o Yamesí de los Aburráes. Y luego, ya al principio del siglo XVII, se agruparon una serie de indígenas que estaban dispersos en el valle y se agruparon alrededor de un poblado, de un resguardo que se llamó San Lorenzo de Aburrá. Fuera del resguardo, blancos españoles crearon un pequeño poblado que se llamó el Sitio de Aná, y en 1675 ese sitio se erigió en villa, la Villa de la Candelaria de Medellín. Lleva el nombre de Medellín en homenaje a don Pedro Portocarrero, quien en ese momento era el presidente del Consejo de Indias, y entonces posiblemente el nombre de Medellín viene de Quintilio Metelo Pío, quien era como el gobernador romano de aquella región de Extremadura. Luigi, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, hombre. ¿Ah? Muchas gracias. Qué bueno que llegaste. ¿Conseguiste las cosas? Creo que sí. Sí, bueno, buenísimo. Vamos a cocinar. Te cuento que la bandeja paisa es un plato tan regional. Te voy a mostrar una versión clásica, ya con las compras que tú hiciste. Pero esto está súper bonito. Estos chorizos, a diferencia de los españoles, son chorizos frescos, no tienen curación. Por eso no borran su sabor a ajo, cebollas, especias, y les decimos aquí en Antioquia el no me olvides. La esencia de la carne antioqueña, el chicharrón se consume yo creo que todos los días, muy bien. Y lo más importante, creo yo. Ahora sí, ya me estaba preguntando yo, el rey de los ingredientes en Antioquia, su majestad el frijol. Este es un cargamanto rojo. ¿La bandeja paisa lleva huevo frito? Es decir, la tradicional lleva huevo. Recuerda que esta bandeja es producto de los campesinos que trabajaban la tierra todo el día y huevo le da un toque muy especial.
Tanto lo que hoy es el departamento de Antioquia como lo que era la región de Antioquia en otras épocas, una de sus principales características es la pluralidad de ecosistemas, la variedad de geografías, hizo que tuviéramos tanto fauna como flora como recursos minerales muy variados. Un ejemplo muy tradicional para hablar es el tema del oro, explotado por nuestros antepasados, reforzado a través de la explotación en la época colonial y que aún a principios del siglo XX y finales del XIX sigue teniendo un poco lugar. El gran problema de esta región siempre fue el aislamiento. Ubicada en medio de estas montañas de la Cordillera Central y rodeada de bosques tropicales, era muy difícil la conexión con otros centros urbanos de la colonia. La única forma de comunicación era a través de los caminos de arriería o caminos de herradura, porque las mercaderías se transportaban a lomo de mula o de buey. Entonces se convirtió en una profesión muy importante, eran los empresarios del transporte de entonces, aquellos que iban con una recua de mulas llevando las mercaderías de un centro urbano a otro. Nuestros pueblos indígenas, conocidos como cativos, que aún permanecen en el territorio departamental, originalmente estuvieron ubicados en la zona occidental del departamento. Creados y llegados al mundo a través de la fuerza de Caragaví, los permitió estar en ese territorio donde aprovecharon tanto los recursos de las plantas, de los animales y de los minerales, por consiguiente desarrollaron economías asociadas a estos tres referentes. El cacique Toné fue un hábil indígena de la región de Urrao que organizó una insurrección contra la corona española en 1566 y se celebra en este lugar hacia mediados del año las fiestas en honor al cacique Toné. Entonces encontramos en toda el área de la zona de Urrao cosas como resort, hoteles, centros culturales, bibliotecas que llevan este nombre en honor al cacique Toné. Cuando llegaron los españoles en 1541, un capitán de Jorge Robledo llamado Jerónimo Luis Tejelo ingresó con un pequeño grupo de unos 20 hombres y dicen los cronistas que hubo un choque armado con unos 3.000 indígenas de todo el valle que salieron a detenerlos. Sin embargo, pues por la diferencia de las armas, sobre todo de la pólvora, de los caballos, pues fueron derrotados. Entonces ellos se fueron retirando hacia zonas mucho más selváticas, pero luego empiezan a venir colonos españoles o mestizos a habitar este valle, hasta que en 1675 se consolida ya la villa de la Candelaria de Medellín. Realmente lo que acontece con los suelos de Antioquia es el resultado de las explosiones de los volcanes del Tolima y del Ruiz. Y esas explosiones volcánicas constituyen una formación de minas de oro y de plata como pocas regiones en el país. Cuando llegan los españoles, observan en la población indígena unos adornos únicos, exclusivos, y hay una persecución y un exterminio de población. Eso exigió a los españoles traer la mano de obra negra para la explotación minera. Los africanos esclavizados en América llegan a Cartagena y luego penetran el interior del país por los ríos Cauca y Magdalena, y allí luego son trasladados a las zonas donde van a trabajar en la minería, básicamente del oro y la plata. La explotación del oro durante la colonia fue fundamentalmente en una comarca que limita con la nuestra, con Antioquia, el Chocó. El lugar donde yo me encuentro ahora es Santa Fe de Antioquia, una ciudad donde se acopiaba la mayor explotación minera y de acá se despachaba el oro por el río Cauca y el río Magdalena hacia Cartagena, y de allí salía a otras partes, digamos, a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. El universo de los mitos, a veces mal entendido como mitos, leyendas, cuentos, historias, forma parte como de esa memoria ancestral indígena y de conocimiento de las fuerzas de la naturaleza, porque la gran mayoría de esos mitos, de esas leyendas, tienen que ver con el monte, con las aguas, con las zonas donde están los minerales, las montañas. Es una historia muy estrecha frente a fuerzas de la naturaleza. El Moán, la Mojana, el Moján es una referencia para toda América Latina, no es una cosa específica de Antioquia indudablemente, pero está asociado también con un ser antropofágico,
amarrado realmente con el tema de la sangre de los niños y las doncellas. Casi nunca hay la certeza de cómo son ni quién los ve, pero hay todo ese imaginario y toda esa referencia permanente como catalizadores y organizadores del orden social. Listo, Federico. Ok, Luigi. Ayúdame aquí a cortar un poco los tomates para hacer el hogao. Tú sabes que la cocina antioqueña, antes de que naciéramos nosotros, giraba alrededor del frijol y del maíz. ¿Y qué pasó cuando llegaron los españoles? Pues Luigi, los españoles lastimosamente no vinieron desde el principio con todas esas maravillas de su gastronomía, pues una paella, un gazpacho y estas cosas, pero sí vinieron afortunadamente con los chorizos y las morcillas, y entre estas cosas yo creo que el hogao que estamos haciendo se volvió, pues yo diría que una de las cosas importantes para nosotros, porque es un acompañante para cualquier ocasión. La montaña tiene un significado muy especial para la cultura y la identidad del antioqueño porque ha sido una barrera natural y también ha sido una barrera que lo aísla un poco del país. Antioquia es una comarca extremadamente montañosa, eso nos aisló. La construcción de caminos fue muy difícil. Eso hizo entonces una forma de ser muy aventurera y muy osada. Eso hace entonces del hombre antioqueño un hombre muy particular con respecto al resto. Don Oscar, ¿cómo está? ¿Qué es un silletero? Un silletero somos los campesinos que cultivamos las flores y por la fecha de 7 de agosto bajamos a Medellín al desfile y nos acompañan las danzas, las comparsas. ¿Y para qué utilizan la silleta? Las silletas se utilizan para bajar a vender las flores a Medellín ramo a ramo, para cargar señoras en embarazo, a tener su niño en los hospitales de Medellín. Se utiliza para cargar bultos de café, canecas con agua en la montaña o cargar leña en los hombros. ¿Cuál es el traje representativo de un silletero? Es como lo vemos acá, sombrero blanco, cinta negra, camisa blanca de manga larga, la ruana o poncho, el carriel, el machete y las alpargatas. Cuando aparecieron los modernos sistemas de transporte, en especial el ferrocarril y las carreteras, el oficio de silletero prácticamente desapareció. Se conservó como una tradición de las regiones frías, aledañas al Valle de Aburrá, que eran las productoras de flores. Entonces se traían las flores a vender a los mercados de Medellín en las silletas que antes se usaban para transportar mercaderías u hombres. Hoy se convirtieron en el símbolo de la ciudad y a partir de 1957 en nuestra feria popular, que se llama la Feria de las Flores, el acto central y más importante es el desfile de los silleteros de Santa Elena, que conservan la tradición de transportar flores a lomo de hombre. Y otro poquito de guapanela. Claro, está deliciosa. Muy buena. Don Oscar, cada silleta cuenta una historia, ¿cierto? Son 4 tipos de silletas las que se utilizan en los desfiles de silleteros el 7 de agosto. La tradicional, que es la madre de los silleteros o del desfile, de la que hoy somos patrimonio cultural. ¿Cuántas personas desfilan? Desfilamos 500 personas, entre hombres y mujeres y junior y niños. Muchas gracias a usted, don Oscar, por su hospitalidad y espero que nos veamos pronto para ver si compartimos una bandeja paisa. Eso, con chicharrón de 8 patas. Durante el tiempo colonial, Medellín era una tranquila villa que no tuvo mucha importancia como centro urbano. En 1717 la monarquía española crea unos nuevos virreinatos, entre ellos el virreinato de la Nueva Granada. Con eso se pretende tener una cercanía mayor entre el gobierno de la monarquía con sus súbditos de América. A partir de entonces los Borbones
imponen una serie de reformas, una de las cuales es la consolidación de distintos centros urbanos que permitan una interconexión de las distintas regiones con el fin de explotar de una manera más racional los recursos. Medellín empieza a convertirse en un epicentro no productor de oro, sino un centro comercial alrededor de este valle de Aburrá. Por eso empieza a desarrollarse la ciudad de Medellín. En la comida colombiana es infaltable la presencia de frijoles. Los frijoles llamados cargamanto llevan en ellos gran parte de nuestra historia. Luigi, te agradezco inmensamente estos frijoles cargamanto lindos están. Esto es cargamanto rojo. Ahora, yo estoy diciendo frijol, mi mamá decía frisol. ¿Cómo es el proceso de cocción de los frijoles? En Antioquia yo creo que no se usa sino la pitadora, la olla a presión, la olla atómica para ser más familiar. Lo que hace la olla a presión es acelerar, inyectar mucho más calor. Y una vez que pite, se dejan 30, 40 minutos. Luego lo destapamos y comienza el proceso del calado. Parece que ya está listo. Yo creo que sí. La importancia de los frijoles en la gastronomía y en la cocina antioqueña es única. Los especialistas aseguran 47 variedades de frijol. Sangre toro, petaca, pinche, cargamanto, liborino, se calan de diferentes formas. El verbo calar es un proceso culinario también muy nuestro. El frijol es para el antioqueño un ícono de su gastronomía y es cocina de origen indígena. Entonces lo que vamos a hacer para el calado es un proceso de licuado y es aquí donde la gastronomía antioqueña empieza a cambiar un poquito. Listo. Aquí los ponemos a calar. El calado es una cocción lenta, se evapora. El ají picante me imagino que también se usa para sazonar. Y el ají es excelente para sazonar, pero en este caso lo usamos para acompañar. Usualmente hacemos dos ajíes, uno suave y uno fuerte. Le añadimos un poco de sal y dejémoslo 10-15 minuticos más, eso es suficiente. La debacle y la mortandad generada por el deseo insatisfecho de los españoles de producir y explotar las minas de oro para responder a esa demanda económica que implicaba esa empresa de la colonización, fue necesario empezar a importar africanos que entraron en un proceso de esclavización. Los hombres negros que venían de África como esclavos a estas tierras se les separaba por dos razones fundamentales. África es un continente y no un país, y habían diferentes dialectos y muchos de ellos dominaban 2 o 3 dialectos y se convertían en líderes de la población esclava. Los españoles buscaban suprimir ese liderazgo. Y hay otra cosa a tener en cuenta. Esa mano negra que vino acá fue para sustituir la debilidad de la mano indígena en los trabajos duros, fuertes de la minería. Había que explotar lo más rápido posible esas minas, había que tener una producción inmediata y entonces por eso inicialmente la proporción era casi de 80% hombres y 20 mujeres. Sin embargo, luego con las dificultades de traer esclavos desde África, pues empezaron a preferirse las mujeres y entonces empezó a consolidarse en distintas zonas, sobre todo en las zonas mineras, una población negra, afrodescendiente. En Medellín, en este momento, calculamos que puede existir cerca de 200.000 habitantes de raza negra. Cualquier otro referente religioso que no fuese el católico, apostólico y romano representaba amenazas permanentes para el proyecto de colonización y de conquista de América y de Colombia. Tanto lo que ellos vieron en América, que no correspondía con el modelo judeocristiano, fue producto de procesos muy intensos, violentísimos de evangelización y de cristianización, y el bautismo aparece como esa clave a través de la cual, de una manera muy simbólica, se dejaba la vida religiosa pasada de los indígenas, su mundo religioso y su cosmogonía, y entraban supuestamente al mundo católico, apostólico y romano. El padre Claver fue alumno del padre Sandoval y es una figura muy importante en la historia de la esclavitud americana porque
No solamente fue el esclavo de los esclavos, sino que también hizo una cosa que muy poca gente había hecho realmente por los esclavos, y era quererlos. Cuando el 3 de abril de 1662 pronunció su profesión solemne, escribió junto a su firma lo que sería la consigna de su vida: Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre. Los pueblos africanos que llegaron a estas tierras nunca olvidaron sus manifestaciones religiosas y fue imposible para los españoles suprimirlas. Los cantos de mortuorios, las celebraciones por las pequeñas siembras que hacían, los cantos al agua eran de permanente manifestación casi que cotidiana, y había épocas del año en que eran más manifiestas, sobre todo en los bailes y en la música. El cultivo de la caña requiere mucho cuidado, mano de obra calificada, por decirlo de alguna manera. Es un trabajo también muy pesado. Ese trabajo no lo hacían los indígenas ni los españoles. ¿Qué vienen a hacer esos esclavos a América? Básicamente a trabajar en los lugares donde se siembra la caña. Colón trae los primeros gajos de caña y se cultiva en toda la América tropical. Ese trabajo es absolutamente duro, requiere una fortaleza y una vitalidad extraordinaria. Y hay una cosa muy interesante acá, que de la caña de azúcar sale un producto que nos identifica mucho como país y como nación, que es la panela. ¿Cómo se prepara esta maravillosa agua de panela? Remedio de abuela. Agua, un buen trozo de panela de trapiche, un poquito de cáscaras de naranja, astillas de canela, un poquito de clavo, le puede poner un poco de jengibre, lo que a uno le guste. Esto es una bebida importantísima para un resfriado. Anteriormente se usaba rallada en las heridas y generaba tejido. Deliciosa está. La panela es un proceso artesanal. Se empieza con la recolección de la caña en los cultivos. Y se trae a la máquina por medio de las mulas. Se almacena en un sitio cercano a la máquina donde se muele. El trapiche funciona debido a la acción del agua sobre una rueda Pelton. Está conectada a la masa de la máquina y empieza el movimiento y ya tritura la caña. El guarapo pasa a unas pailas donde se concentra. Cuando en esas dos pailas ha hervido el jugo, se pasa al caldero siguiente para que se vaya concentrando el jugo. Y luego ella se va endureciendo. Se le da un moldeo y se coloca cada par en ese molde. En nuestro universo la panela está como base de muchos dulces, pero también se utiliza para preparar y guisar muchas carnes. En muchas oportunidades a la masa de las empanadas y de las arepas se le raya un poco de panela para que agarre color. Es decir, tiene múltiples usos y representa valores muy, diríamos, muy de la gente antioqueña. La noche del 7 de diciembre, la noche de las luces, el centro de la ciudad se engalana con el desfile que en medio de disfraces, cánticos y comparsas evoca los mitos y leyendas de toda la comarca. La Madre Monte, el cura sin cabeza, la Dama Verde, el Sombrerón, la Llorona y muchos más. En Antioquia hay muchos mitos, y uno de los que más le gusta a la gente es el de la Llorona. Era una muchacha joven, hermosísima, tenía fama de que era la más hermosa de su pueblo y era muy coqueta. No se sabe cómo ni con quién quedó embarazada, pero ella no quería dedicarse a tener un hijo y tampoco quería la deshonra. Cuando el bebé nació, lo tiró al río. Pero luego comprendió lo que había hecho y de tanto remordimiento lloraba y lloraba, y de tanto llorar y tanto caminar por ahí, la ropa se le volvió a harapos, tiras, el pelo le creció en greñas, la cara se le puso horrible, abotagada, hinchada, se fue poniendo vieja y quedó horrorosa y murió. Y entonces la gente dice que en luna llena ella sale otra vez a buscar a su hijo
el espanto, el fantasma de la mujer asusta a los hombres y a la gente que la ve. En toda Colombia, tanto en las zonas rurales como urbanas, se encuentra la denominada medicina tradicional, practicada por curanderos indígenas y chamanes. En todo mercado vamos a encontrar un puesto que ofrece hierbas medicinales, collares de chaquiera, corazas de armadillo. También vamos a encontrar conjuros para el amor y amuletos contra el mal de ojo. Hacia principios del siglo XIX se dan 3 hechos muy importantes. Uno, que es una reforma educativa, la revolución de los comuneros que empieza en Socorro, Santander, y la expedición botánica con el sabio Celestino Mutis. El sabio Mutis va a estar acompañado de unos jóvenes como Francisco Antonio Sea, el sabio Caldas y Jorge Tadeo Lozano, que a futuro van a ser unas figuras muy destacadas en las ciencias del país. Hacia 1796, el virreinato empieza a tener sospechas de las ideas ilustradas de un grupo de neogranadinos, entre ellos Antonio Nariño y Francisco Antonio Sea, y los envía a Cádiz. Están presos en Cádiz hasta principios del siglo XIX, luego son liberados. Sea se conecta con los grupos ilustrados de España al punto de que llega a ser director del Jardín Botánico de Madrid. Luego de su paso por el Jardín Botánico de Madrid viene la invasión napoleónica a España. Él acoge el nuevo gobierno francés y luego viaja a París, donde se instala hasta que cae el régimen napoleónico. Él regresa a América y en Jamaica se encuentra con Simón Bolívar, y con Bolívar viaja a Angostura, donde se prepara toda la campaña libertadora, y él es una especie de intendente del ejército, y luego será vicepresidente de la recién nacida República de la Gran Colombia. Cuando el Congreso entró en un acalorado debate sobre los colores que debía componer la bandera de la República, Sea resolvió la situación con un admirable discurso que ha pasado a la historia. Nuestro pabellón nacional, símbolo de las libertades públicas de la América redimida, debe tener 3 franjas de distintos colores, sea la primera amarilla, para significar a los pueblos que queremos y amamos de la Federación. La segunda azul, color de los mares, para demostrar a los déspotas de España que nos separa de su yugo la inmensidad del océano. Y la tercera roja, con el fin de hacerles entender a los tiranos que antes de aceptar la esclavitud que nos han impuesto por 3 siglos, queremos ahogarnos en nuestra propia sangre. En el centro del pabellón pondremos por escudo la imagen de nuestro cóndor andino, a imitación de los romanos, que colocaban en sus banderas las famosas águilas que conquistaron el mundo. Proclamada la Gran República de Colombia, en 1819, Sea fue nombrado vicepresidente. Juan del Corral en 1813 declara a la villa de Medellín como ciudad. ¿Por qué? Es un punto estratégico que se ubica entre el Valle de Río Negro y Santa Fe de Antioquia, porque aquí están llegando una cantidad de migrantes, una nueva burguesía nacional, departamental, que hace que Medellín se vuelva una ciudad pujante. En la época de la colonia y los primeros 100 años de la República no había papa. Luego se dejó la minería, vino la agricultura y vino la papa, que hoy en día se consigue por todas las zonas frías de las montañas antioqueñas y del país. Pero la papa no era lo único que se cultivaba. No, se cultivaba mucho cacao, maíz, plátano. Esas arepas se ven deliciosas. Y crujientes, probémoslas con hogao. El Jardín Botánico comienza más o menos hacia finales del siglo XIX. En los terrenos donde hoy nos encontramos, esta era una finca llamada El Edén. Se inaugura con el primer centenario de la independencia de Antioquia. El Jardín Botánico de Medellín cuenta con diferentes áreas. Tenemos el área científica, en la cual tenemos el herbario, que es el lugar donde reposan las muestras que traemos de campo cuando salimos a hacer exploraciones a los bosques de la región o del país. Tenemos una biblioteca especializada en la flora colombiana y en la botánica en general.
El Orquidiorama es un nuevo lugar que tenemos en el Jardín Botánico. Está formado por 10 árboles flores, como los llamaron sus diseñadores, esas estructuras de metal y de madera, y en las cuales se están semejando árboles, ¿cierto?, cuyo follaje o sus hojas se expanden y se juntan unos con otros como sucede en el bosque. Pero Justo Berrío es una figura muy importante en la historia de la ciudad, porque es el quien trae la banca, el comercio, la futura infraestructura de la ciudad. Y es además allí donde la ciudad empieza a visibilizarse un poco en términos de crítica, pensamiento, literatura, poesía, las artes en general. La Escuela Santa Cecilia se funda en 1888 y allí se enseñaba solo música. Pero a ella se integra un taller de pintura que estaba ahí cerca del maestro Francisco Bacano, y ahí se forma el Instituto de Bellas Artes. Esto corresponde, digamos, a un espíritu, a una cantidad de hechos y acontecimientos que en el orden económico se traducen luego en hechos, digamos, culturales, y es una demanda, digamos, de escuelas y de institutos donde se pudiera enseñar un poco la pintura, la música, la escultura, y así es más o menos como surge el Instituto de Bellas Artes, que hoy día todavía afortunadamente funciona. La ciudad en la que nació Fernando Botero era un pueblo de alrededor de 125.000 habitantes. Esto es importante porque esa Medellín pueblerina, esa Medellín provinciana, va a reconocerse posteriormente en toda su pintura. Fernando Botero lo quieren en Medellín. Él nació aquí, se crió aquí, desde pequeño dibujaba. Todos los amigos se burlaban de él porque él no hacía sino dibujar. Fue su hermano Juan David la primera persona que lo involucró en el mundo de la pintura. El mismo Fernando Botero dice que fue él quien se interesó por primera vez en pintar, pero además en pintar toros. Llegó un día que comprendió que se tenía que ir de la ciudad a un área culturalmente más desarrollada. Él se fue a vivir a Nueva York, estudió más en Nueva York y sobre todo desarrolló su producción inicial, empezó a hacer exposiciones en galerías y siguió y ya lo demás es historia. Es muy usual que la gente piense en la obra de Fernando Botero y la asocie con gordura. Cuando uno ve sus figuras escultóricas o pictóricas, pues ante esta distorsión de las proporciones, uno inmediatamente asocia la manera en la que él las pinta con personas gordas. Eso ha llevado, por ejemplo, a que escritores como Mario Vargas Llosa, que es amigo del artista, hable de la manera en la que trabaja Fernando Botero, aludiendo al concepto de la suntuosa abundancia. La presencia de la comida en la obra de Fernando Botero se puede explicar desde dos puntos de vista. En la región de Antioquia tiene un origen bastante campesino y sus demostraciones de afecto son bastante recias, es una cultura de una raigambre bastante patriarcal, bastante machista. Pero además, la comida también es una demostración de la abundancia, y la abundancia en la obra de Fernando Botero es supremamente importante. Fernando Botero dice que sus personajes, que sus figuras, que toda su pintura está más interesada más por el volumen y por la sensualidad antes que por la gordura. A partir de la independencia de la corona española, llegan a Antioquia profesionales europeos de todos los ramos, especialmente técnicos en minería. La influencia europea se hace sentir y se incorporan nuevos sabores y preparaciones a la cocina antioqueña. La cantidad de frutas que tiene nuestro país es enorme, porque tenemos todos los pisos térmicos, entonces en épocas anteriores la sobremesa básica era la leche, y la leche le iba muy bien un dulce, bien sea panela o mermeladas, y en las épocas de Navidad las conservas siempre han sido acompañantes de las harinas y los fritos. En esta zona del mundo, que no hay estaciones y que todo el año es parejo, con la misma temperatura, hay abundancia de frutas y de cosechas. Nosotros no teníamos cómo
aprovecharlas, se desperdiciaban en su gran mayoría. Fueron las señoras europeas en las épocas anteriores que nos enseñaron este trabajo de conservarlas, aunque anteriormente se hacía con panela, ya hoy en día se hace con azúcar refinada. Ha sido muy útil para la gastronomía y para la repostería de esta zona y de Colombia en general el aprender estas técnicas de conservación. Los aportes propios de la música y la relación de la música y la comida en la cultura colombiana es también manifiesta. Los españoles pretendieron en un principio conquistar a los nativos con las músicas propias del siglo XVI, pero la fusión, el mestizaje de negros, indígenas y españoles fue generando sones propios y fue muy determinante el África con las músicas caribeñas, pero lo que vemos ya en la zona andina es la influencia de un clima y de unas músicas completamente diferentes, ya no con alegría, ya no con el ají, con el azúcar propio del Caribe, sino melodías más tristes, el torbellino, la guabina. De todas maneras, lo fundamental es que siempre hay una relación en todas las culturas del mundo de cocina y música. Federico, ¿cuál es la diferencia entre calar frutas y calar los frijoles? Calar es confitar, es con una cocción lenta. La idea es que el azúcar, en este caso, penetre la fruta y le haga una cocción pareja, sin destruirla. Estos tomates son muy delicados y es mejor conservarlos en este almíbar. El alfandoque es un producto más de los jugos maravillosos dulces de la caña. Es un punto antes de la elaboración de la panela, propio de las regiones paneleras. Si bien el alfandoque pertenece a gran parte del territorio colombiano, principalmente en el Cauca y en Boyacá, en este último hay un municipio que hace la fiesta del alfandoque en el mes de febrero. Las artesanías de Antioquia ofrecen una diversidad asombrosa, ya que cada región aporta sus materiales, sus gustos y valores que se fueron construyendo en la historia de todos los días y que fueron transmitidos de generación en generación. En el Parque de Bolívar, aquí en Medellín, se realiza el primer sábado de cada mes el Mercado de San Alejo, que consiste en la exposición y venta de artesanías, plantas y comestibles. Participan más de 450 artesanos de Medellín y de otras regiones de Colombia. Desde fines del siglo XVIII, a raíz del agotamiento de las minas de oro, una gran masa de la población que vive alrededor de Medellín empieza a desplazarse hacia el sur de la cordillera central. Y a partir de 1870, un cultivo viene a revolucionar por completo, que es el cultivo del café. Y esos excedentes económicos, tanto del café como del oro, van a permitir la industrialización de Medellín. Yo creo que una cosa importante es el paso entre el siglo XIX y el siglo XX para juntar las economías que generaron algunos recursos de acumulación de capitales a finales del XIX con la proyección que generó la revolución industrial. Y Medellín fue como una cuna de todo ese proyecto industrial muy amarrado a la consolidación de industrias textileras que de una u otra manera generaron primero aparición, por ejemplo, en la ciudad de barrios, de obreros de todo este movimiento industrial que ahora eventualmente son municipios aledaños a la ciudad. El desarrollo fabril de Medellín y el Valle de Aburrá durante los años 50 del siglo pasado obedece fundamentalmente a que las familias más adineradas de este valle enviaban a educar a sus hijos a Inglaterra, a Londres. Era el apogeo también de la industria textil en Inglaterra. Ellos se educan en la ingeniería textil y regresan a esta tierra, consolidan las primeras fábricas textiles, pero estas fábricas jalonan otro tipo de factorías, de tal manera que para mediados de ese siglo se pueden considerar en Medellín una población de 250.000 habitantes, 850 fábricas más de otros órdenes de producción. Luigi,
¿Un aguardientico? Sí, yo creo que ya es hora. Tú sabes, Luigi, que en Antioquia no se puede vivir sin empanadas. La empanada yo creo que es mundial, en todos los países del mundo hay algo similar. Aquí las hacemos de masa de maíz fresco, de mazorca, y le hacemos rellenos distintos según la zona del país. En Antioquia les decimos las empanadas vaticanas, de pura papa. Esto es lo que llamamos un encurtido, se hace con cebolla larga, a veces más picante, a veces menos picante. Se han hecho escuelas, se han hecho iglesias, catedrales, barrios a punto de empanadas. Todo el mundo va, compra, deja su platica y esa ha sido parte de la economía de barrio. Gonzalo Mejía, sin duda alguna, que es el gran visionario de la aviación, no solo de Antioquia, sino de Colombia. Viajó todas estas tierras a caballo y conociendo la dificultad de comunicación, desde muy temprano vio la posibilidad de crear una aviación regional y tal vez patrocinado por alguna subsidiaria de la Pan American de la época, logra consolidar una empresa de aviación que después toma carácter de empresa aérea nacional. A partir de 1932 se funda en Medellín el aeropuerto con el nombre de Aeropuerto La Herrera, correspondiente al presidente que apoyó la idea en ese momento. Tan abundante como su bandeja paisa, que no puede ser contenida en un plato, la pujante Medellín, que no se detiene, ofrece obras de alta inversión, parques, bibliotecas, sistemas de transporte y centros de educación profesionales y tecnológicos. Así la ciudad y su gente en cada avance revitaliza su historia, sus tradiciones y sus valores ancestrales de constancia y empuje. Ese es el aporte de Medellín y así se expresa a su país, a Colombia. Bueno, Federico, contame, ¿qué preparaste? Maravillas de la tierra, las clásicas empanadas antioqueñas, tenemos un chorizo ahumado en parrilla también, chicharrones, tajaditas de plátano maduro, el aguacate, el tomate, las arepitas que no pueden faltar en la cocina paisa. Espectacular, sí, delicioso. Llegó el invitado que faltaba. Ah, pero nada Una más y persona nada muy menos especial, que sí, sí. don Oscar, bienvenido. Buenas noches, muy amable, muchas gracias. El rey de los silleteros. Gracias por la invitación. Le tenemos una sillita por acá, don Oscar. Este regalito, este ramo de flores, con mucho cariño para todos ustedes, en nombre de los silleteros de Santa Elena. Muchas gracias. Con todo cariño. Muy bien, muchas gracias. Por favor, siéntese. Venga, siéntese por acá. Desde el primitivo fogón hasta las estufas modernas, mucho ha cambiado la manera de hacer sabroso y reconfortante el momento de alimentarnos. La cocina es un mundo rico en interrogantes y respuestas, donde las comidas y bebidas nos llevan a las vivencias de nuestros antepasados y a las experiencias que vamos inaugurando día a día. Y aunque al sentarnos a la mesa no pensamos en estas cosas, bocado a bocado una parte de nuestra historia emerge, se reconstruye o se inventa. Al elegir, nos definimos. Al convidar, nos ofrecemos al mundo. Esto fue Historia a la Carta. Yo soy Luigi Icardi para The History Channel.